Gracias de paz, mis queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país de donde sigan la lectura bíblica del día de hoy. Hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y espero que tengan un día maravilloso y que el Señor siga transformando sus vidas y sus corazones. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a otro día más, otra lectura de la Biblia en un año. Amén. Hermanos, hoy es 25 de noviembre y es nuestra lectura número 329. Gloria a Dios por esas lecturas. Amén. Pero bueno, hermanos, solamente les puedo dar las gracias por ser fieles al canal, ser fieles a la palabra de Dios, sobre todo ser fieles a nuestro Señor y poder aprender cada día más y más de su palabra, que es la única verdad, y que mi deseo es que por medio de estas lecturas el Señor siga transformando sus vidas y sus corazones conforme a la imagen y semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, soy su hermano David, desde aquí de Barcelona, España. Soy miembro y congrego en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí mismo donde vivo en Barcelona, España, con mis dos pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel, y estoy contento, gozoso y feliz de poder compartir la palabra con todos ustedes, y es un privilegio poder realizar este proyecto, leer la palabra del Señor, porque es maravillosa, es buena, agradable y perfecta, como la voluntad de Dios. Amén. Bueno, hermanos, como siempre hacemos una pequeña oración para iniciar la lectura de hoy, para que el Señor direccione esta lectura y estemos atentos a esta lectura con nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, que todo nuestro ser esté, direccionado en la lectura y que el Señor por medio de esta lectura pueda transformar nuestras vidas y podamos poner todo nuestro corazón y nuestra alma en esta lectura de nuestro conocimiento y sabiduría. Amén. Pues si me acompañan en oración vamos a orar y empezamos la lectura de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias primeramente por un nuevo día más de vida, Padre mío. Y también te pido perdón, Padre mío. Te pido perdón por nuestros pecados, porque desgraciadamente seguro que en algún momento del día hemos pecado, Padre. Porque desgraciadamente no somos santos y perfectos todavía hasta que no estemos en la eternidad contigo. Así que, Padre, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados. Y te damos las gracias, Padre mío, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Porque tenemos que tener unos ojos espirituales y acordarnos siempre, Padre mío, mirar a la cruz. Mira la cruz, porque somos salvos solo por tu gracia. Fuimos salvados, lavados y nueva criatura por la sangre de Cristo. Fuimos comprados por sangre, ni con oro ni con plata, sino con sangre de nuestro Salvador Jesucristo, que no tenía ninguna mancha, que no pecó, y Él se dio a sí mismo por nosotros. Padre, qué maravilloso sacrificio, y por Él estamos aquí. Así que, Padre, sigue guiando nuestras vidas, sigue transformando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro carácter, como el carácter de Cristo, Padre, y ayúdanos a seguir en tu palabra. Perdónanos de verdad, Padre, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, a correr esta carrera, a tener esa corona maravillosa y a poder soportar todo lo que nos pase, porque la vida cristiana es una vida dura, es una vida de pruebas, es una vida que nos van a desterrar, nos van a insultar, nos van a escupir, nos van a tratar mal, pero que nos acordemos que a nuestro Señor Jesús también lo trataron mal y es el Santo poderoso, que nos parezcamos a Él. Nosotros somos raros en este mundo, pero los raros son los santos de Dios. Así que, Padre, gracias por salvarnos, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, y ahora te pido que tomes el control de esta lectura, que transformes nuestros corazones y nos ayudes a dar conocimiento y sabiduría sobre la única verdad que es tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ir directamente a la carta del apóstol Pablo a los romanos. El otro día estábamos hablando, ¿no?, de los planes de Pablo, o sea, las aventuras de Pablo, todo lo que Pablo hizo a lo largo de su recorrido de su vida, después de que Jesús lo alcanzó y que fue transformado, y de pasar de ser un asesino de cristiano a ser el siervo más fiel de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya son las aventuras, los planes, todo lo que Pablo iba haciendo. Por eso hoy vamos a leer dos capítulos. Iremos a la carta de Pablo a los romanos, capítulo 15 y 16. Luego haremos una pequeña explicación de cada capítulo, un resumen final y una pequeña conclusión o unos pequeños consejos o una pequeña aplicación para el día de hoy, que nosotros podemos reflejarnos en el apóstol Pablo. Amén. Pues, hermanos, si son tan amables y me acompañan con la palabra del Señor, vamos a iniciar la carta a los romanos capítulo 15 y 16. Y así dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación.
pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alabadle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy tan convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya lo ha conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén, para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que, cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16. Lleva por título Recomendaciones y saludos personales. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también doy las iglesias a los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trífena y a Trífosa, obreras del Señor. Saludad a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía.
Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, más mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén, hermanos. Maravillosa palabra, maravillosa carta de Pablo a los romanos. Vemos, hermanos, como salen muchos nombres, vemos como salen muchos personajes, vemos como Pablo tenía cantidad de amistades y vemos como Pablo seguía predicando el Evangelio sin parar, que era para lo que le había ordenado el Señor Jesús. Amén. Pues ahora, hermanos, de los dos capítulos, vamos a explicar los dos capítulos así un poquito en general y entraremos en cada capítulo un poco más individual para explicar qué quiere decir exactamente. Déjame decirte, en el capítulo 15 vemos como hay dos partes del capítulo. La primera, podemos poner el título como que agradar a todos. Es decir, que debemos agradar a todos y debemos amar a los demás antes que a nosotros mismos. Debemos de darnos nosotros mismos todo lo nuestro, todos nosotros hacia los demás. Y lo último, sí que es último para nosotros, pero nosotros primero hacia los demás y luego para nosotros. Y la segunda parte del capítulo sería como los planes de Pablo, los planes que tenía Pablo para seguir predicando el Evangelio por todo el mundo, por todos los sitios por donde él podía viajar. Amén. Pues ahora déjame hacerte una pequeña explicación general y entraremos directamente en el capítulo 15 y explicaremos qué versículos dicen cada cosa. Mira, hermano, vemos como en el agradar a todos quiere decir lo siguiente. El apóstol Pablo aquí describió cómo la vida cristiana implica el deseo de agradar a otros y no a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que no seamos egoístas, que nos demos a los demás y si queda algo para nosotros, pero si no, todo hacia los demás. Si tú, hermano, estás casado, hermano, lo primero en tu vida es Dios. Lo segundo en tu vida es tu esposa. Lo tercero en tu vida es tu iglesia. Lo cuarto, tus hermanos. Luego tu trabajo, tus cosas, etcétera, etcétera. Si tienes hijos, tus hijos. Todo sigue así. Y lo último de lo último eres tú. Porque no tiene que haber ninguna pizca de egoísmo en el corazón de un cristiano. Amén. Estoy hablando con el tema de agradar a los demás. Y en cuanto a los planes de Pablo, los planes que tenía Pablo para predicar el Evangelio y para viajar por todo el mundo, dice así. Esta pequeña sección de cierre, digamos, del final del capítulo 15, abarca los planes de viaje de Pablo y su labor como ministro a los gentiles. Él declaró que su propósito era proclamar el Evangelio allí donde no había sido predicado. Quería ir a Roma para extender la misión cristiana hacia el oeste, hacia España, y pidió oración de parte de la iglesia para esta misión. O sea que vemos que en el capítulo 15 está dividido en dos secciones. La primera sección, que podría ser el capítulo 15, los versículos del 1 al 13, habla del título de agradar a todos. Es decir, que nosotros tenemos que agradar a los demás, tenemos que amar a los demás, tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar al Señor, tienes que amar a los demás antes que a ti. Tienes que agradar a los demás. Como dice aquí, ¿no? La vida cristiana implica el deseo de agradar a otros, darte a los demás,
darte tú mismo, dar todo lo que tengas hacia los demás y no pensar en ti primero. El egoísmo no existe, hermano. Tienes que ser humilde, tienes que ser generoso, tienes que ser amoroso y mirar siempre por los demás antes que por ti. Y la segunda parte de los planes de Pablo ya iría, digamos, desde el versículo 14, capítulo 15 de Romanos, versículo 14 hasta el 24. Sería eso, hasta el 24, incluso una parte, podemos decir, desde el versículo 14 hasta el 33, sean los viajes de Pablo. Pero dentro de estos planes de Pablo también hay dos secciones que vamos a ver. Amén. Pues mira, hermano, lo primero te dice que en los Romanos 15, del versículo 14 al 24, aparece la motivación de Pablo. ¿Cuál era la motivación de Pablo? El amor por los demás. ¿Y cómo demostraba ese amor? Él tenía la necesidad imperiante, la necesidad en su corazón, él le quemaba, tenía esa necesidad de enseñar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, pero una cosa importante decía, predicar el evangelio en aquellos lugares en donde no se había predicado, en donde no había llegado la palabra de Dios. Amén. Luego vemos, justamente en el versículo 24 del capítulo 15, vemos que Pablo tiene un deseo maravilloso de venir aquí a España, donde yo resido, yo soy español, ¿no? Y poder seguir predicando el evangelio y haciendo la obra de su Señor. Y luego también vemos desde el versículo 25 al 29, ahí vemos cómo hay un sustento material por parte de la iglesia que hoy en día también se da hacia los pastores, sustento material hacia los necesitados, hacia Pablo, que cuidaban de Pablo para que pudiera seguir llevando la obra de Dios a todos los rincones. Y luego a partir del versículo 30 al 33, vemos como Pablo pide oración por él, por sus planes, por sus viajes, por todo lo que iba a hacer predicando el evangelio, pues sabe que era una vida dura, la vida creyente, una vida que iba a tener problemas, va a tener dificultades, y pide oración allá donde vaya él. Pero también él les dice a los demás, les alienta a que tengan esa firmeza del evangelio, porque cuando él se va a llegar gente que va a ir contra el evangelio y van a querer engañarlos. O sea que así, a grosso modo, en el capítulo 15 aparece el amor hacia los demás, agradar a todos, darte a los demás antes que a ti mismo, fuera egoísmo, humildad, amor, sacrificio, todo por los demás. Como se dice al principio de todo, como Pablo agradaba a todos porque su motivación era el amor hacia los demás. Y luego vemos cómo explica los planes o viajes de Pablo. Pero hay una curiosidad maravillosa. Pablo no viajaba como nosotros a veces viajamos de vacaciones con nuestra familia, que estamos trabajando y nos damos un mes de vacaciones y nos vamos. Como yo en este caso, que me fui a Brasil, al país de mi esposa, a conocer la familia de mi esposa. ¿Vamos de vacaciones? No. Pablo viajaba con una motivación: predicar y enseñar el evangelio. Predicar y enseñar la palabra de Dios, pero en aquellos lugares donde no se había enseñado, donde aquellos lugares donde no se había predicado el evangelio, donde aquellos lugares donde no sabían de Dios, aquellos lugares donde no sabían de Jesús. Él quería enseñar la palabra. Su motivación era predicar el evangelio por todo el mundo. Amén. Y dentro de estos planes de Pablo aparece un deseo maravilloso de Pablo de venir a España, aparece cómo sustentaban las iglesias a Pablo en todos sus viajes, y aparece como Pablo siempre que se iba de viaje pedía oración por él, porque sabía que era una vida dura, una vida con muchos obstáculos y una vida en los cuales Pablo estaba en muchas cárceles. Pablo sufrió mucho físicamente, espiritualmente, anímicamente, todo. Sabía que era una vida dura. La vida de predicar a Jesús era una vida dura. Entonces él pedía oración para que él estuviera en sus oraciones de sus hermanos, para que todo le fuera bien y Dios lo siguiera guardando. Pero les dice un consejo: yo voy a predicar el evangelio a aquellos lugares que no se ha predicado y que no saben nada de Jesús. Pido oración por mí, pero vosotros, hermanos, seguid firmes en el evangelio, porque en el momento que yo me vaya a otro sitio a predicar el evangelio, vendrán lobos rapaces, vendrán falsos pastores, vendrán falsos maestros que querrán pervertir el evangelio y querrán engañaros. Manteneros firmes en el evangelio de Cristo Jesús y seguir mis enseñanzas para que no os puedan engañar. Por eso, primera parte, hermanos, debemos agradar a todos, debemos darnos por los demás y nada de egoísmo en nuestra vida. Segunda, así como Pablo
predicaba el Evangelio, tenía ese gozo, ese amor, esa motivación de predicar el Evangelio por los demás, un amor por todos, pidiendo oración sobre todo por su protección, nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. Así que parte número 1 de este capítulo es el amor hacia los demás, darte hacia los demás por todo, sin querer recibir nada a cambio, darlo todo por ellos, y si queda algo para ti, si no queda, pues no queda nada, no hay problema, no hay egoísmo. Y lo segundo, aquí vemos los planes, los viajes de Pablo con la motivación de predicar el Evangelio por todos sitios, pero especialmente en aquellos sitios en los cuales no se había predicado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el Evangelio a aquellas personas que no conocen de Cristo, predicar el Evangelio en aquellos lugares que no se ha predicado. Y hermano, nosotros vamos a sufrir como Pablo, será una vida dura, pero tenemos que seguir adelante haciendo la misión del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura y por todos los lugares. Amén. Y luego pasamos al capítulo 16, en el cual vemos como hay una cantidad de nombres raros, nombres muy raros, en aquella época eran normales, pero hoy en día son nombres muy raros, y son amigos, colaboradores de Pablo, cristianos que han estado luchando con él, han estado predicando el Evangelio, han estado en la cárcel, mucha gente que conocía a Pablo a lo largo de sus viajes, a lo largo de predicar el Evangelio, son amigos, son hermanos, etcétera, etcétera. Por todos los viajes donde había hecho Pablo, había conocido estas personas que eran hermanos en Cristo, hermanos en la fe y que siempre habían estado ayudándole en todo. Amén. Y por eso, en el capítulo 16 vamos a ver tres puntos especiales, 3 puntos claves que son: el primero, vemos como hoy en día se habla de los diáconos, pero aquí vemos como habla de una hermana llamada Febe, que era una diaconisa que también había ayudado mucho a Pablo, una diaconisa de la iglesia de Cencrea. No quiere decir que, porque sea diaconisa, la mujer sea pastora, como muchos días, hoy en día llaman así, el pastor y la pastora. Eso no está en la Biblia. Era una diaconisa, una sierva de Dios maravillosa y que había ayudado. Las hermanas, las mujeres, pueden enseñar a otras hermanas el Evangelio. A un grupo de hermanas pueden enseñar el Evangelio, pueden ayudarlas, pueden orar juntas, todo. Pueden enseñar a un grupo de hermanas, pero no pueden predicar en el púlpito. Eso que quede muy claro. Y diaconisa, claro que era diaconisa. Era una mujer de fe, una mujer en el Señor, una mujer que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea y seguro que era una mujer fiel a Cristo Jesús y por eso Pablo la nombra aquí. Luego vemos como Pablo hace una cantidad de saludos a todos los creyentes, como he dicho antes, que Pablo conoció a lo largo de sus viajes, a lo largo de predicar el Evangelio, a lo largo de su vida, todos estos. Segunda parte, vemos como hay un llamado, vemos también a Pablo un llamado a que tienen que estar atentos a los enemigos de Dios. Como he dicho en otro capítulo, tienes que estar atentos a los enemigos de Dios porque hay mucha gente que irá en contra de la palabra de Dios y tienen que estar atentos en el momento que digan algo que no esté en la Biblia, en el momento que digan algo que sea mentira y que vayan contra el Señor, tenemos que parar los pies y decir, estar atentos porque llegarán falsos pastores, estar atentos y firmes en la palabra del Señor. Y eso lo vemos en Romanos, el capítulo 16, del versículo 17 al 20. Podríamos decir como, cuidado que van a llegar a falsos maestros con cosas suyas inventadas, cuidado, yo he conocido a toda esta gente, he conocido a Febe, pero vosotros, yo todo lo que os he transmitido, he predicado el Evangelio, os he enseñado todo, tener eso en vuestro corazón y ser firmes en el Evangelio para que no os engañen, tener cuidado de los lobos rapaces. Y finalmente, vemos como al final del capítulo, Pablo siempre termina sus cartas, todas sus cartas, glorificando a Dios. Pablo siempre da la gloria a Dios. La gloria y la honra es de Dios, no mía. La gloria y la honra de Dios. Yo soy un ministro del Señor Jesucristo, que predico el Evangelio y tengo un llamado para una misión de predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Pero si yo predico el Evangelio y hay gente que se convierte en el Evangelio y hay gente que va creciendo, la gloria de nuestro Señor. La gloria y la honra siempre para Dios. Y eso se ve en el versículo 27 del capítulo 16. Por eso, hermano, el capítulo 16 es un poquito más corto y así en breve vemos cómo aparece Febe, una diaconisa maravillosa que era una mujer de Dios. Vemos una cantidad de nombres que son todas las personas que conoció Pablo a lo largo de su vida, de sus viajes, creyentes del Señor.
vemos cómo le da un toque de atención, cuidado que van a venir personas, falsos maestros que van a ir contra el Evangelio, estar firmes en el Evangelio para que no os engañen. Y por último, todo lo que hago en mi vida, todo lo que pasa en mi vida, todos los milagros que pasan aquí es obra del Señor, es gracias a Dios. La gloria y la honra es del Señor. Por eso, recapitulando, hermano, primeramente debemos agradar a todos, debemos darnos hacia los demás y mirar a los demás antes que a nosotros. Segundo, aquí vemos los planes de Pablo, los viajes de Pablo que hacía con una motivación, el amor y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio por todos los sitios que vayamos, ya toda criatura, pero con mucho amor. Y sobre todo, hermano, cuando salgamos a predicar el Evangelio, que tú le pidas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos de iglesia, a tus pastores, oración por ti, porque vas a salir al campo de batalla. Ese campo de batalla es muy duro, pero pide oración para que el Señor te siga guardando. Y luego en el capítulo 16 vemos una cantidad de nombres que Pablo había conocido, que tú y yo seguro que hemos conocido mucha gente desde que estamos en el Evangelio, muchos hermanos y tienen muchos nombres que son amigos tuyos, son creyentes y son ahora tu vida, tu familia. Y luego vemos como aparte de conocer a estas personas, él les llama un llamado de atención, que tengan cuidado, porque van a venir siempre personas contra el Evangelio. Te van a intentar hacer las cosas bonitas, palabras bonitas, para engañarte. Y sobre todo lo que pase en tu vida, hermano, como dice Pablo, la gloria y la honra es del Señor. Por eso déjame leerte así un poco en general, del capítulo 16 te dice: el capítulo 16 termina en forma típica con saludos y recomendaciones en forma individual a varias personas. Se ofrecen saludos a 27 personas, incluyendo un número significativo de mujeres. Pablo apeló para que la iglesia evitara divisiones y desunión. Ofreció saludos de parte de sus colegas y creó una doxología apropiada. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jerusalén. Amén. Por eso, hermano, como conclusión final, te puedo decir dos cosas. La primera, que en el capítulo 15, como he dicho, aparece el amor, amarnos unos a otros, agradar a los demás, debemos sustentar a los pastores y debemos de estar siempre, orar por nuestros hermanos. Y en el capítulo 15, pero en el capítulo 16, debemos de estar vigilantes a los enemigos y confiar siempre en Dios. Por eso, hermano, tienes que tener estas palabras clave. La primera, amor, oración, vigilantes, sustento, firmeza, sobre todo, pase lo que pase en tu vida, la gloria siempre es de Dios. Por eso, amor, predica el Evangelio a toda criatura y date a los demás y olvídate de ti en último lugar. No mires por ti, mira por los demás. Oración, ora por tus hermanos, ora por tu familia, ora por tus amigos, ora por los inconversos que conozcas, ora por todos y pide oración para que te ayuden también a ti en el Señor. Vigilantes. Tenemos que estar atentos, que no nos quieran engañar con otro evangelio que no sea la palabra de Dios la única verdad. Sustento. Debemos sustentar a nuestros pastores como iglesia, como hermanos y como hijos de Dios. Finalmente, firmeza. Tienes que estar firme en el único y verdadero evangelio que es el evangelio de Cristo. La palabra de Dios. Tienes que estar firme en Cristo Jesús y que no te engañen. Y finalmente, hermano, todo lo que pase en tu vida, sea bueno o sea malo, pero todo lo que suceda en tu vida, dale la gloria y la honra al Señor, porque tú y yo estamos aquí gracias a Dios. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios, porque tenemos que estar perdidos en ese infierno o en ese mundo pecaminoso. Tenemos que estar ahí perdidos, apartados de la mano de Dios, y Él, por medio del sacrificio de Cristo, nos salvó, nos lavó. Somos una nueva criatura. Por eso, hermano, la gloria y la honra es de Dios. Lo que ha hecho el Señor en tu vida, en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro, siempre depende de Él. Y tú eres lo que eres por la gloria de Dios. Así que siempre, todo lo que suceda en tu vida, todo lo que pase, de cualquier tema, económico, sentimental, laboral, familiar, etcétera, todo lo que pase en tu vida, hermano, dale la gloria al Señor, porque Él guarda tu vida siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta lectura, gracias por darnos la dirección, el amor y poner esta lectura en nuestros corazones para aprender cada día más de tu palabra, cada día más de ti. Padre, vemos como en estos capítulos maravillosos aparece el amor.
aparece el amor hacia los demás, pone en nuestros corazones ese amor hacia los demás y quitar el egoísmo, quitar mirarnos el ego y mirarnos el yo nosotros mismos, sino mirar hacia los demás y dar todo por los demás. También te pido, como decía aquí, los planes de los viajes de Pablo, que nuestros planes y nuestros viajes sean como Pablo, predicar el Evangelio a toda criatura, Padre, a toda criatura y en cualquier momento. Y sobre todo que nosotros pidamos oración a nuestros hermanos, nuestras familias, para poder realizar esa ardua labor del Evangelio, que va a ser muy fuerte en este mundo. Vamos a tener luchas, vamos a tener peleas, vamos a tener una batalla muy fuerte contra aquellos que no te conocen. Así que sigo guardándonos y cuidándonos, Padre mío Todopoderoso. Y por eso te pido, como este capítulo también, hemos conocido cantidad de gente como el apóstol Pablo conoció, creyentes, que nos han influido en nuestra vida, nos ayudan, nos guardan, piden oración por nosotros y nosotros tenemos que estar con ellos, Padre. Sobre todo, que en nuestro corazón, Padre, esté esa firmeza, estar firmes a ti, fieles a ti, que no se quieran engañar con otra palabra. Sobre todo, orar, que la vida de oración crezca, Padre. Danos esa vida de oración espiritual, que crezca la oración cada día, leer la palabra maravillosa, estudiar la palabra maravillosa, meditar la palabra maravilloso, pero sobre todo también que nuestra vida de oración crezca para tu gloria, Padre. Eso te ayúdanos a estar firmes, a nuestra vida de oración, ayúdanos a estar atentos, pero sobre todo que todo lo que pasa en nuestra vida te demos la gloria a ti, Padre, porque tú nos salvaste en aquella cruz, por medio de esa cruz, por medio de la sangre de Cristo, estamos tú y yo aquí. Así que, Padre, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás, porque sabemos que el que empezó la buena obra la finalizará. Así que gracias, Padre, tenemos que agradecerte todo. Gracias por esta lectura, gracias por estos capítulos, gracias por nuestra vida, gracias por lo que haces. Y gracias, Padre, gracias. No paremos de darte gracias. Por eso te pido que guardes a mis hermanos, que los bendigas, que los edifiques, que los transformes a la imagen de Cristo. Y sobre todo, Padre, que los ayudes en sus corazones a quitar todo el ego, todo lo malo, toda la vida de oración que crezca. Ayúdanos a crecer en amor, en santidad y que te den las gracias a ti, pero sobre todo que aprendamos como hermanos, como hijos tuyos, a que todo lo que pasa en nuestra vida es tu gloria. Es tu gloria y todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Y oramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, solo puedo deciros: compartan el vídeo, lean la palabra juntos, edifíquense, mediten en la palabra, mediten en estos capítulos, que el Señor les dé conocimiento, que el Señor transforme sus vidas, transforme sus corazones. Y hermanos, ayúdense unos a otros. Ten ese amor por los demás. Que tu viaje en esta vida que estamos de paso sea predicar el Evangelio como Pablo a toda criatura. Todas aquellas personas que conoces, aférrate a ellas con amor, esos creyentes con amor, para que estés todos juntos, hermano. Todos juntos firmes en el Evangelio, que no os puedan engañar y sobre todo que todo lo que pase en tu vida, todo, la gloria y la honra sea para el Señor. Recuerda, hermano, recuerda estas palabras: amor, oración, estar vigilantes, dar sustento a nuestros pastores que nos enseñan la palabra de Dios, que son ministros del Señor, una firmeza en el Evangelio maravillosa, pero lo más importante, todo que sea para la gloria de Dios. Amén. Pues cuídense mucho, que tengan un bendecido día. Los amo en el Señor, hermanos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén.